En el siguiente video vamos a explicar cómo medir un capacitor solo con una pinza amperométrica. A la hora de medir un capacitor debemos identificar las siguientes características. Primero, la capacitancia del mismo. No importa si lo tiene borrado porque lo que queremos es medirla. Como segundo, debemos identificar a qué tensión puede trabajar. En este caso tenemos 400 volts en una tensión alterna. Una vez que ya corroboramos todos los datos, vamos a conectarlo a 220 volts. Ustedes pueden hacerlo con cualquier cable que tengan conectado un enchufe. Nosotros lo vamos a hacer con unas pinzas de cocodrilo por una cuestión de seguridad. Ponemos la pinza en corriente alterna para medirla y conectamos a un solo cable, como ya lo explicamos en un video anterior. En este caso nos dice que el capacitor consume una corriente de 1.18 amperes. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra calculadora y escribir lo que nos dio la pinza, en este caso 1.182. Esto lo vamos a dividir por nuestra constante, que es 0.07, y nos va a dar 16,88. Esto es la capacitancia del capacitor, que coincide con la lectura que hicimos en las características previas. Tiene 16 microfaradios según el fabricante y nuestra medición nos dio que tiene 16,88. Esto es muy aproximado, pero quiere decir que el capacitor funciona bien. Una vez que terminamos de medir, es importante que con un destornillador toquemos los bornes del capacitor para así descargarlo y no correr ningún riesgo. Generalmente estos realizan una chispa y de esa forma ya están descargados. Vamos a continuar con el siguiente capacitor. En este caso vemos que es un capacitor de 35 microfaradios para 400 volts. Hacemos el mismo procedimiento, lo conectamos a 220 con nuestras pinzas de cocodrilo. Ustedes pueden usar cualquier cable. Ya tenemos nuestra pinza amperométrica en 20 amperes en corriente alterna, así que vamos a medirlo. En este caso nos da que este capacitor consume 2.62 amperes. Como realizamos anteriormente, vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a escribir lo que nos dio la pinza, en este caso 2.61. Esto lo vamos a dividir por la constante que ya usamos, 0.07, y nos va a dar 37.2. Este es muy próximo al valor que nos dio según el fabricante, lo que indicaría que el capacitor funciona bien y que si no tuviéramos el valor del fabricante está funcionando alrededor de los 35 microfaradios. Una vez que ya hicimos la medición, debemos descargarlo con una herramienta de sacrificio para asegurarnos de no correr ningún riesgo. Vamos a tomar otro capacitor que dice 16 microfaradios y vamos a conectarlo a las pinzas de cocodrilo para hacer la medición. En este caso, nuestra pinza amperométrica dice que este capacitor consume alrededor de 0.187 amperes. Como hicimos anteriormente, vamos a nuestra calculadora y ponemos lo que nos dio la pinza, en este caso 0.187. Lo dividimos por nuestra constante, 0.07, y nos va a dar 2.67 microfaradios, lo que no coincide con lo que dice el fabricante, que dice que tiene que tener 16. Por lo tanto, este capacitor está descargado y ya no funciona. Bien, una vez que realizamos nuestra cuenta, desconectamos el capacitor, utilizamos la herramienta de sacrificio para puentear los bornes y así mantener nuestra seguridad. Y ahora vamos a trabajar con este capacitor. Este generalmente se encuentra en ventiladores, extractores, es de 2,5 microfaradios para 400 volts en corriente alterna. Conectamos los bornes a las pinzas de cocodrilo o a los cables que tengamos nosotros a 220 y viramos con nuestra pinza qué corriente consume. Como vemos acá, consume 0.180 amperes. Bien, como realizamos en los anteriores capacitores, vamos a nuestra calculadora, ponemos 0.179, que es la medición que nos dio la pinza. Lo dividimos por nuestra constante, que es 0.07, y nos da una capacitancia de 2.50, que es lo que nos indica el fabricante, así que este capacitor funciona bien y tiene una capacitancia de 2.5. Una vez que ya realizamos nuestras cuentas, desconectamos el capacitor y por seguridad puenteamos sus bornes para no correr ningún riesgo. Quitamos la pinza, la apagamos para que no se pierda la batería
y terminamos. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya servido. Si fue así, compártanlo. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios algunas ideas para próximos videos. Espero que les haya gustado.